por esta noche que tú nos das la bendición y la oportunidad de poder reunirnos juntamente con tus hijos, Señor, para este tiempo de asesoría académica. Yo te pido, Señor, que tú dirijas nuestras vidas y puedas, Dios mío, guiarnos para poder, Dios mío, hablar, Señor, correctamente, para poder mostrar tu palabra correctamente, Señor. Ayúdanos, guíanos, Dios mío, dando la sabiduría, Señor, que necesitamos. Ilumina nuestra mente y nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, vamos a comenzar. Comenzamos con eh, algunas preguntas que tal vez alguien tenga alguna interrogante respecto a lo que hemos ido hablando. Me parece que en la última clase habían preguntas pendientes. Creo que las dejamos ahí, ¿no? Que no pudimos por el tiempo. Ahora las pueden hacer. En caso las tengan, la pueden hacer. Aprovechamos este tiempo también para contestar sus interrogantes. No sé si están los hermanos, las hermanas que tenían sus preguntas, ¿no? En la última clase y las pueden hacer ahora. A ver. O en todo caso también vamos a hablar sobre el producto académico 2. A ver, ¿están los hermanos que tenían su pregunta y que les habíamos dejado pendiente diciendo que los íbamos a responder en la próxima clase? Pero justamente como les digo, quisiera aprovechar este tiempo para poder no responder a esas preguntas. Bueno, parece que no hay ninguna. ¿Hay alguna pregunta respecto a las clases anteriores? Amén, pastor. Sí, a ver, diga, no lo Pastor, Dios le puedo ver. bendiga. A ver. Sí, hermano, Dios le bendiga, lo escuchamos. Adelante. Pastor, Dios le bendiga, pastor. Mi pregunta era si en cuanto a la clase amerita esta pregunta, ¿no? Porque hubo una pregunta que le hicieron y mencionó de que más adelante pues se iba a responder o uno iba a entender más, Ujú. ¿no? Ese tema. Era con respecto al Espíritu Santo, en cuanto al pecado que no se puede perdonar, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, no sé si es que se puede explicar para este momento que compete la blasfemia contra el Espíritu Santo que no será perdonada. Ok, amén. Eh, claro, o sea, cuando yo me refiero, por ejemplo, a que hay algunas preguntas que sí las dejamos para cuando ustedes lleven el curso como tal, es justamente para poder nosotros limitarnos a lo que es la naturaleza del curso, ¿no? ¿Por qué? Porque cada curso tiene su, ¿qué le digo? Su tema preponderante o sus implicancias, ¿no? Y hay un porqué para cada cosa. En temas de cristología, ¿no? Las naturalezas de Cristo, cuando se habla de la unión hipostática, la kenosis, las controversias cristológicas, los concilios, o sea, todo tiene una implicancia, todo tiene una razón de ser, un porqué, ¿entiendes? Lo mismo sucede cuando se habla ¿no? En eclesiología acerca de la naturaleza de la iglesia, la diferencia que hay entre la iglesia e Israel, las implicancias, o sea, cada curso tiene ese orden, ¿no? Y por eso es que, por ejemplo, los temas introductorios siempre son una panorámica general. No buscan ahondar el tema porque no es, ¿no? La naturaleza o la razón del curso como tal. El curso de introducción a la teología lo que busca es acercarnos o empezar a familiarizarnos con algunos temas, algunos conceptos, algunas ideas básicas que nos van a ayudar pues poco a poco
a digerir algo más profundo en su debido momento. Entonces, la malla curricular del seminario, ¿no? En cada ciclo, ustedes van a ir viendo un tema de teología sistemática, un tema de teología bíblica, un tema de teología práctica y así, ¿no? Entonces, ya en su debido momento, por ejemplo, cuando toquen el tema de la neumatología, que es dentro de la teología sistemática, el curso que se encarga o el tema que se encarga a poder estudiar como tal la obra en la manifestación del Espíritu Santo en la iglesia, en el creyente, etcétera. Ahí ustedes van a ahondar un poco más en diversas cosas, ¿no? Eso es, por ejemplo, en temas más, un poquito más detallados, como por ejemplo, quién es el Espíritu Santo, ¿no? La naturaleza del Espíritu Santo, el mover del Espíritu Santo, temas como lo que mencionaba el hermano ahora acerca de cómo es que uno puede, o qué significa, mejor dicho, ese pecado imperdonable, ¿no? La blasfemia contra el Espíritu Santo. O sea, esos detalles ya van a ahondar un poco más. ¿Por qué? Porque como le digo, o sea, para llegar a ese punto hay toda una base que se tiene que formar, ¿entiende? Entonces, en cada punto, en cada tema importante es como, por ejemplo, en una edificación. Primero se sientan las bases y a partir de ahí se va construyendo todo, ¿no? Y al final se entra en los detalles. Algo similar sucede. Entonces, los cursos justamente buscan eso, ¿no? Porque en una sola clase, ¿no? No podemos hablar todo. Es más, cuando ustedes lleguen, por ejemplo, a cada curso, tampoco van a hacerlo o van a hablar del tema exhaustivamente. ¿Por qué? Porque 8 clases no alcanzan, por ejemplo, para tocar el tema del Espíritu Santo, pero se organiza de la manera tal como para poder sentar la base necesaria, ¿no? En cuanto al tema del Espíritu Santo, ¿no? La persona, como le digo, el mover, el propósito, el poder del Espíritu Santo, la plenitud, la llenura o temas de esos, ¿no? Ahora, respecto a la blasfemia del Espíritu Santo, ¿no? Básicamente se dice que la blasfemia es atribuirle al Espíritu Santo, ¿no? La obra de los demonios. O sea, es decir, cuando está, cuando hay, por ejemplo, un mover del Espíritu Santo, ¿no? Alguien diga, no, eso es de demonios, o eso es una obra del diablo, o algo así. ¿Me dejo entender? Entonces, eso es lo que se ha denominado la blasfemia contra el Espíritu Santo, atribuirle al Espíritu Santo, ¿no? La obra de los demonios. Eso es básicamente eso. No sé si está claro. Amén, pastor. Porque eso es lo que guía. Cuando ustedes van al contexto, por ejemplo, del, del Evangelio, vamos a leerlo. Mateo capítulo 12. A ver, vamos. Ahí abran sus Biblias. Yo voy a aquí abrir la Biblia. A ver un momento. Está cargando ahorita. Bien, aquí. A ver. A ver, vamos a compartir pantalla.
¿Me confirman si pueden ver la pantalla? Amén. Muy bien. Amén. Entonces vamos a Mateo, capítulo 12. Ah, A ver, si por está favor. nueva, pues conmigo lo creo. Tengan cuidado con sus audios, por favor. Ya. Llegamos al versículo 22 y entonces el contexto, porque ustedes saben que si bien es cierto, ahí está el título, la blasfemia contra el Espíritu Santo, pero en el original es todo un escrito, ¿no? Completo, no hay títulos, no hay versículos, no hay capítulos, ni nada, todo es un escrito de corrido. Ya eso ya creo que lo saben. Pero en esta porción, ¿no? Del Evangelio de Mateo, ¿no? Acuérdense que Mateo tiene como propósito escribir a los judíos, ¿no? A diferencia de Marcos, al que escribe a los romanos, Lucas a los griegos y Juan a la Iglesia Universal. Cada uno tiene un destinatario, ¿no? Digámoslo así. Entonces, desde el versículo 22, miren lo que dice. Entonces fue traído a él, a Jesús, un endemoniado ciego y mudo, y le sanó, dice, de tal manera que el ciego y el mudo veían y hablaban. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. A ver, ¿quién continúa leyendo? Lo tienen en pantalla. A ver, quisiera que alguien participe. Yo, pastor. Ya, amén. Léalo, por favor. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Continúo, pastor? Sí. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonada. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Muy bien. Entonces, en el contexto de Mateo 12, Jesús, ¿qué es lo que acababa de realizar? A ver. ¿Qué es lo que acababa de hacer nuestro Señor Jesucristo? Lo acabamos de leer. Un milagro, pero ¿qué milagro? Un demonio. Un demonio. Había sanado un endemoniado. Ya, muy bien. Miren, Liberación. quiero que ustedes mismos, o sea, aprendan a analizar, ¿no? El pasaje para llegar a una sola conclusión. Entonces, Jesús acababa de realizar un milagro de liberación de un poseído por un demonio. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? ¿Qué otras personas estaban ahí? Los fariseos le Los atribuyeron fariseos. Muy bien. Entonces, ¿qué hicieron los fariseos? Murmurar. ¿Qué dijeron?
Criticaron a Jesucristo diciendo que echaba demonios de parte de Belcebú, de Satanás. Correcto. Entonces los fariseos, en lugar de reconocer que este poder venía de Dios, acusaron a Jesús ¿de qué? De expulsar demonios por el poder de Belcebú, ¿no? Que es el príncipe de los demonios, ¿no? En ese contexto. Entonces dice, cuando nosotros vemos eso, hay una respuesta de parte de Jesús. Es decir, Jesús no se queda callado, porque lo que están haciendo ellos no es leve, no es algo que uno podría dejarlo de lado o ignorarlo, pasarlo por alto. No. Ante esa actitud y esas palabras de estos fariseos, el Señor hace o expresa una respuesta, una acusación. Y ahí es donde Jesús les advierte, ¿qué cosa? Que hablar contra el Hijo del Hombre, es decir, no contra él mismo, podría ser perdonado, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no lo sería. De ahí que nosotros entendemos ya desde la perspectiva teológica que la blasfemia contra el Espíritu Santo se interpreta como la resistencia, el rechazo deliberado, consciente y persistente de la obra del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que se hace? Atribuirle los actos de Dios al diablo. ¿Me dejo entender? Es básicamente atribuirle los actos de Dios al diablo. Este pecado es el pecado imperdonable. No sé si está claro. Sí, está claro, siervo, pero ¿a qué se refiere la palabra imperdonable? ¿Qué quiere decir eso para el contexto bíblico? Ya, imperdonable. A ver, ¿cómo les podría explicar esto? Hay quienes dicen, por ejemplo, que el pecado imperdonable no es porque Dios no quiera perdonar, sino porque es un endurecimiento extremo del corazón en el cual la persona se cierra totalmente a la acción regeneradora del Espíritu Santo. Y ustedes saben que sin un arrepentimiento genuino no puede haber perdón. Y es justamente ese rechazo continuo y deliberado a la verdad divina que lo lleva a una condición que irreversible. Es decir, es una persona que se ha cerrado voluntariamente a tal punto de que no puede obtener perdón. Porque ustedes saben que Dios está dispuesto a perdonar a todos. Pero hay a quienes, bajo ese rechazo deliberado, abierto a la obra de Dios, no les importa. Le atribuyen a Dios qué cosa, o mejor dicho, atribuyen los actos de Dios ¿a quién? A Satanás. Lo hacen no solamente deliberadamente, sino también por su corazón duro. Hay un rechazo abiertamente, ¿no? A Dios. Y bajo tal condición, la persona no puede acercarse a Dios, ni tampoco tiene la intención de arrepentirse, por lo tanto, nunca, o mejor dicho, no va a poder tener ¿qué? Perdón de pecados. Ahora, eso es una interpretación, ¿no? ¿Me entiende? Según el contexto, por eso dice, Jesús dice, todo pecado, inclusive una blasfemia contra mí, puede ser perdonado. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonado. ¿Por qué? Porque hay un endurecimiento del corazón tan profundo que no permite, ¿no? Que Dios haga su obra en ese corazón. Es algo similar, por ejemplo, a lo que sucede con Ananías y Zafira. Lo que ellos experimentan es un juicio de Dios. Porque cuando ustedes ven, ¿no? Pedro le dice, no han mentido a Dios, sino han mentido ¿a quién? Al Espíritu Santo.
O perdón, no han mentido a hombres, sino han mentido a Dios, les dice. Entonces, en ese contexto hay un endurecimiento de parte de los dos voluntario. Y es por eso que vemos que viene que el juicio sobre ellos. No sé si me dejo entender. Pastor, Dios le bendiga. Sí, hermano Harold. Pastor, con lo que usted menciona, por ejemplo, del endurecimiento, por ejemplo, aquí en Hebreos capítulo 6, yo lo encuentro como una relación. Hebreos capítulo 6, versículo 4 dice, por ejemplo, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, ¿no? O sea, como que dice que es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, es imposible que sean renovados para arrepentimiento. No sé si tiene alguna relación de repente con referente a lo que usted decía de cuando uno se endurece su corazón. El contexto es distinto, porque Hebreos lo que habla es de la apostasía, es decir, una persona que ya conociendo a Dios, ya ha conocido a Dios, ya ha disfrutado del don celestial y cae un pecado que hace a que la presencia de Dios salga de su vida. Eso es lo que se describe ahí, ¿no? Cuando esa persona pierde o puede perder la salvación en caso caiga en esa condición. Es distinto. Aquí estamos hablando de algo diferente. Entonces, básicamente, por eso les digo, ¿no? Hay muchas implicancias para poder entrar en detalle. Pues le digo, hay puntos que ustedes necesitan ¿qué? Necesitan ver, ¿no? ¿Cuál es la base que nos llevará, ¿no? Al clímax central de determinados temas, como por ejemplo, ¿qué implica la blasfemia contra el Espíritu Santo? Yo les estoy dando así una explicación así a grosso modo, ¿no? Estoy tratando de un poco resumir varias cosas, pero esto tiene sus implicancias, tiene una razón de ser para llegar a ese punto. Por eso les digo, hay temas que cuando uno las encamina, uno en el camino va entendiendo, ya, esto es por esto. Esto también es por esto. Pero también es esto. Y cuando uno se da cuenta, ya está armando ¿qué? La teología. Ya está organizando su pensamiento, su identidad. ¿Me entiende? Por eso es que en un curso como este no van a tener todas las respuestas a sus preguntas. Es más, en algún momento tal vez van a tener más preguntas, pero eso justamente es propicio ¿para qué? Para que cuando llegue el momento del curso ustedes puedan ¿qué? Tener ya claramente a dónde van, qué es lo que les falta conocer. Y ahí es donde ustedes pueden preguntar libremente, ¿no? Ya las implicancias. ¿Por qué? Porque ustedes la van a desarrollar en base a los aspectos que van a ver acerca de la persona del Espíritu Santo. No sé si me dejo entender. Sí, siervo, hay mucho que aprender todavía de la obra del Espíritu Santo. Claro, o sea, por eso les digo, o sea, en una clase como esta no van a tener todas las respuestas, porque la teología pues es un mar, un océano amplio, ¿me entiende? Pero lo que yo les estoy hablando solamente es así, a grosso modo, algo así, como algo rápido, pero que en su momento ustedes ya lo van a ver un poco más detenidamente. Y ahí ustedes pueden hacer un análisis un poquito más detallado del por qué, las implicancias, ¿no? Las repercusiones, las consecuencias, etcétera, ¿no? Ahí ustedes ya pueden hacer tal vez un análisis un poquito mejor, de tal manera que ustedes puedan ampliar, ¿no? Este concepto sencillo que les estoy dando ahora, porque es como les digo, es un concepto así a grosso modo.
Sí, hermana Dorcas, me parece que está con la mano levantada. Díganos. Dios le bendiga, pastor. Un saludo desde Argentina. Amén. Amén. Para todos mis compañeros también. Frente a sus respuestas, pastor, a uno le genera duda si puede o no preguntar en esta instancia determinadas cosas. Entonces yo le digo, se puede preguntar, o ya a grandes rasgos me podría responder, por ejemplo, ¿qué sería contristar al Espíritu Santo? Por eso les digo, el tema de lo que es, por ejemplo, el contristar, que es la pregunta que hicieron la vez pasada con la pregunta de la blasfemia, o sea, son temas que tienen una razón de ser, ¿no? Y para llegar a esa conclusión, uno tiene que hacer todo un seguimiento en retrospectiva, ¿no? ¿Por qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me entiende? Pero no es eso, es como, por ejemplo, ¿no? Yo quiero, ahorita mismo, yo quiero saber cómo hacer algoritmos, ¿no? Cómo estudiar trigonometría, geometría, pero no me puse a aprender la aritmética. Entonces, para llegar a ese nivel de conocimiento, yo tengo que aprender ¿qué? Primero la base, ¿entiende? Entonces, esto solamente es una panorámica, como le digo, como para familiarizarnos en esos puntos. Entonces, ya en su debido momento ustedes van a entrar en detalles. ¿Y eso qué? Eso les va a ayudar a que a tener nociones, pero basadas en qué? Basadas en conceptos y definiciones bíblicas claras. Entonces, ¿por qué? Porque eso lleva tiempo explicarlo. ¿Me entiende? Porque no es algo aislado simplemente. Es una interpretación basada en varios textos bíblicos, porque ustedes saben que para que algo sea doctrina, no puede ser tomado de un texto bíblico aislado y aún fuera de contexto. Entonces, lo que ahorita, por ejemplo, acabamos de ver, ¿no? De la blasfemia del Espíritu contra el Espíritu Santo, es en base a un contexto, ¿no? Y lo acabamos de hacer así, un análisis así, rápido. Pero si hacemos un análisis un poco más concienzudo, vamos a poder encontrar las implicancias, ¿no? La razón de ser, ¿no? ¿Por qué el Señor les está hablando y a quién se está dirigiendo? Porque el texto está basado en un contexto inmediato, pero este contexto también está basado en o basado en un propósito, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un destinatario de por medio. ¿Quién es el destinatario? Los judíos. ¿Quiénes son los judíos? Gente que conociendo a Dios rechaza al Hijo de Dios. ¿Entiende? O sea, todo eso implica. Y entonces llegamos a una respuesta basada justamente en todo ese historial que nosotros necesitamos aprender primero para luego llegar a esa conclusión. No sé si está claro. Por eso les decía, en todo este tema, ustedes van a encontrar en algunos momentos donde ustedes van a hacer preguntas, no, quisiera aprender más. Esto es lo que se quiere. Que ustedes lleguen al momento del curso con ese deseo de aprender más y ya tengan esa hambre, ¿no? Porque si todo se va a tratar de responder en una sola clase, entonces entonces, ¿qué dejamos para más adelante? ¿Me entiende? Entonces, eso es. Y en introducción a la teología, hay que aprender eso. Hay que aprender que simplemente le estamos dando una pincelada rápida, ¿no? A esos temas, que en su momento ya ustedes lo van a examinar un poco más detalladamente. Por eso es que Amén. nos limitamos a eso. Entonces, no sé si está claro, hermana. Amén, pastor. Solo pensaba que podía ser a grandes rasgos como respondió lo otro, también esto, pero no se preocupe, esperemos, no hay problema. Claro, no coman ansias todavía. Es así.
Ahora, a ver, ¿quién más sigue? Hermana Karin. Amén. Dios lo bendiga, pastor, y a cada uno de mis hermanos. Sí, pastor. Sí, le quería hacer una consulta. La última clase quedé pendiente. Y bueno, igual estamos ansiosos. Amén, de querer aprender. Pero una consulta, por ejemplo, en una escena en la cual un hermano pueda estar teniendo una acción de orando por una persona, amén, y que otro hermano pueda o hermana pueda, instado por el Espíritu Santo, ir también a orar por esa misma persona, amén. Y en ese acto, o sea, la persona existe una liberación, amén. ¿En qué es lo que sucedió ahí? ¿Se puede accionar de esta forma en una ayuda mutua al orar por una persona? El otro hermano quizás le faltaba, es en cuanto a los dones, ¿no? Don de liberación o don de fe. Entonces, esta acción se llega a manifestar de esta forma, ¿sí? El Espíritu Santo, porque algunos bueno, van a tener los dones y otros no. Amén. Es como que esa consulta. Y si es correcto este accionar. Eso, pastor. A ver, hermana, disculpe, ¿me podría un poquito ordene la idea? Porque no le entendí casi nada. O sea, ordene la idea y formúleme la pregunta, ¿no? Para que sea un poco más clara. No la acabé de entender bien. Sí, o sea, lo que yo digo, pues en una escena en la cual un hermano ora por una persona. ¿Ya? Y en esta misma escena, otro hermano es accionado y va a orar por la misma persona. En este caso serían dos personas, dos hermanos orando por la misma persona. Y entonces ocurre la liberación. Entonces, Me está hablando es de que están orando por un endemoniado. por una persona. Y claro, en ese momento después la persona obviamente cae al suelo y obviamente se ve la manifestación de que hubo una liberación. ¿Ya? ¿Es correcto el accionar así? Es lo que digo, porque o es que no hay de repente un orden, o sea, porque está una persona ya orando y entonces va otra persona a orar. Entonces, es así como que tiene como que el accionar es la forma correcta y como en cuanto a los dones, pues usted también, que tuvimos la clase, son los dones de poder, ¿no? Donde hay fe, milagros, sanidades. Amén. Entonces, en este caso debe haber ocurrido un don de liberación. Amén. Entonces, a eso es lo que me voy, si es correcto este accionar. Y claro, en esta instancia, es probable de que el hermano que estuvo orando primero al inicio no tenía el don de liberación o qué pasó ahí. Es como que Si la... hablamos de don como don del Espíritu Santo, no hay ningún don de liberación. Son 9 dones, ¿no? El don de palabra de conocimiento, el don de palabra de sabiduría, el don de discernimiento de espíritus. Luego, esos son los dones de revelación, ¿no? Que como les dije, es para conocer sobrenaturalmente. Luego vienen los dones de poder, que también son 3, ¿no? Que estos sirven para actuar sobrenaturalmente, y ahí está el don de fe, el don de milagros y el don de sanidades. Y por último están los dones de inspiración, que son para hablar sobrenaturalmente. Y ahí podemos ver pues al don de lenguas, al don de interpretación de lenguas, no traducción, interpretación. Son cosas totalmente distintas. Interpretación de lenguas y el don de profecía. No hay ningún don de liberación. Ahora, van a haber casos donde los dones actúan, ¿no? O lugares o momentos donde actúan más de un don. Por ejemplo, está una persona, ¿no? Estamos en el templo y de repente entra una persona y de repente Dios, ¿no? En su misericordia,
a la persona que está llena de su poder, llena de su gracia, entonces le revela a través del don de discernimiento de espíritu la actividad demoníaca de la persona. Entonces, Dios le habla, ¿no? Y Dios le muestra al pastor, digámoslo así, que esa persona viene, ¿no? Con malas intenciones y que tiene un demonio tal, ¿no? Un demonio específico. Y entonces, bajo ese actuar, luego vienen que Mm, manifestarse los dones de poder, ¿no? En este caso, por ejemplo, algunos relacionan la liberación con el don de sanidades, por ejemplo, ¿no? Una sanidad espiritual, ¿no? Trayendo liberación. Entonces, puede actuar ese don. Por Entonces, ejemplo, si una perdón, persona, no es don de liberación, sino que obtuve la liberación, pero dentro de uno de los dones, que puede ser sanidad o puede ser también milagro también, ¿o no? podría ser, pero la definición de milagros es ese, a ver, ¿cómo diríamos? Es cuando Dios actúa, ¿no? No en el ámbito natural, sino es en el ámbito sobrenatural. O sea, es una acción sobrenatural de Dios, ¿no? Es un milagro que está por encima de todas las leyes naturales. Y claro, lógicamente que todo esto gira en torno a un propósito de Dios, ¿no? O sea, no lo vamos a ver actuar no, en cualquier momento, no. Todos los dones del Espíritu Santo actúan bajo un propósito y bajo un determinado contexto, ¿no? Es Dios queriéndose glorificar de una manera específica. Entonces, los dones siempre van a actuar de esa manera. Por eso les decía la vez pasada, si un hermano lleno del Espíritu Santo o un pastor, por ejemplo, en algún momento fue usado con el don de sanidades, no quiere decir que ese don, ¿no? Ya sea, ¿no? De la propiedad de esa persona, Mm, mm, porque dentro de círculos neopentecostales ha surgido ese criterio o esa idea, ¿no? De que como la persona, Dios usa a sus instrumentos. Yo estoy seguro y yo he visto a hombres de Dios a quienes Dios ha usado en sanidades, liberaciones, y Dios les ha dado esa gracia. Pero, ¿no? No es que esa sanidad, no es que esa acción sobrenatural va a ser a voluntad humana. No es que yo voy a ir y cuando yo quiero voy a sanar a una persona, no, porque todos los dones están ¿qué? Condicionados a la acción del Espíritu Santo. amén. Es el Espíritu Santo actuando cuando Él quiere, porque tenga un propósito específico. Entonces, yo no lo manejo como quiero, sino que es Dios, ¿no? Quien en su momento lo manifiesta, porque tenga un propósito, porque quiera glorificarse de alguna manera. Por eso es que la persona, por ejemplo, cuando siente la inspiración del Espíritu Santo, en ese momento dice, yo en el nombre de Jesús, te digo, sana. Y la persona sana instantáneamente. No es que sea un proceso, no, es el momento. Por eso es una acción sobrenatural. Amén. No sé si está claro. Amén, pastor. Sí, era eso en sí, porque o sea, que igual podrían accionar. Yo pensé que de repente podía haber como un desorden, quizás, ¿no? Si uno está orando y que quizás alguien no pueda, pero como dice usted, si es inspirado por el Espíritu Santo, claro que hay que obedecer. Amén, Claro, señor. o sea, la acción del Espíritu Santo no obedece a reglas tampoco, ¿no? Dios es un Dios que si bien es cierto, es un Dios de orden, pero Él hace, ¿no? Como mejor cree que va a ser, Amén. ¿no? A veces Él actúa, como por ejemplo nosotros vemos el caso de Jesús, ¿no? Cuando ve a un ciego que viene, ¿qué es lo que hace Jesús? Escupe al suelo, hace un poco de lodo y eso se lo unta En los ojos. en los ojos.
Y luego le dice, ve, lávate ahí en el estanque del Siloé, y luego se lava y recobra la vista. Pero ¿qué es lo que sucedió ahí? ¿Será que la saliva del Señor tenía un elemento sobrenatural? No, o sea, no podemos llegar a ese punto, porque vamos a caer en la misma práctica que hacen pues los pares de sufrir, por ejemplo, ¿no? Con la rosa bendecida, con el agua bendita, ¿no? Atribuyéndole poderes sobrenaturales a a esos elementos. Y no es que no es que el elemento como tal, o aquel objeto, o aquel, no sé, medallón, rosa, lo que sea, tenga algo sobrenatural. No, simplemente el Señor está haciendo eso como para enseñarnos a nosotros que de diferentes maneras y la multiforme gracia o la multiforme gracia de Dios se manifiesta de maneras que a veces nosotros no vamos a entender. O sea, Dios se mueve de maneras que a veces no escapa de nuestra lógica. Y por eso es que a veces nosotros decimos, pero ¿por qué? ¿No? Pero ¿cómo así? O sea, y llegamos, y eso pues al final repercute en que un asombro mucho mayor de la Amén. gracia y de la obra de Dios. No sé si está claro. Amén, siervo. Sí, amén. Muchas gracias. Amén. Hermana Nelly. Amén, pastor. Buenas noches. Dios le bendiga a todos ustedes. Sí, estaba escuchando también de las clases anteriores. El problema es que a veces quisiéramos tener la respuesta, ¿no? Como nos pasó con Panorama de la Biblia. El pastor explayaba algunos conceptos, ¿no? Y uno quería saber más. Y a las finales todos salíamos así como ahora, ¿no? Un poco, ¿no? Cortos para hacer las preguntas, ¿no? Pero yo ahora entiendo, ¿no? Entiendo de que hay una razón, porque a veces uno le da una respuesta corta y no leemos. A mí me pasa, ¿no? Tenemos el material y a veces no lo leemos tal como o no volvemos a escuchar la clase y ahí es algo, como dijo el pastor, algo preciso. Pero muchos de nosotros, pastor, tal vez por la premura muchas veces de esto que recién iniciamos, es que a veces hay un desorden en el lado espiritual, al menos nosotros los pentecostales, ¿no? Entonces, hay respuestas que quisiéramos rápido, pero ahora entiendo, ¿no? Por lo que va explicando, entiendo y que tiene que a veces ser dentro del contexto, que sabemos que Dios es un Dios de orden y a veces no nos explicamos muchas cosas que Dios permite en nuestras vidas, pero a veces nosotros mismos, cuando tenemos esa bendición de Dios, ¿no? De repente un pastor o alguien ha llegado, un mismo siervos del Señor que tienen la bendición de tener el don, algunos dones o múltiples dones, ¿no? O los mejores dones, sabemos que siempre va a ser para edificación, ¿no? De la iglesia. Entonces, a veces el contristarlo, el hacer muchas cosas que van en contra muchas veces de lo que Dios permite, a veces Dios se santifica y dice, ¿sabes qué? No, te usé en este momento, pero está pasando esto, ¿no? Y se santifica y a veces ya como que uno no siente, ¿no? Como decimos, no, ya no sentimos. Entonces lo contristamos o lo dejamos, o el mismo Espíritu Santo de Dios es santo y como persona se va, ¿no? Y no es que nosotros, él se vaya, ¿no? Sino que está ahí, pero se está santificando. Ya no está muchas veces, como muchos decimos, ya no sentimos la presencia del Espíritu Santo, ya no hay el Espíritu Santo, ¿no? Y eso es muchas veces porque muchos de nosotros, yo crecí en un hogar católico, se podría decir, y decíamos a más rezos, ¿no? Más bendición, ¿no? Más respuesta de Dios, ¿no? De repente un yes o a un marco. Pero ahora que ya uno ha madurado en la fe, lo mismo a veces pasa acá en nosotros los cristianos, ¿no? Ya conociendo la palabra de Dios, a veces caemos en eso y a veces aún en eso contristamos al Espíritu Santo porque
Creemos que a más rezos, a más oraciones, perdón, más bendición de Dios. Y créanme, hermanos, que la verdad que el pastor Armando está siendo un poco paciente con nosotros, ¿no? Porque comparado con Panorama, queríamos saber, ¿no? Que nos enseñe más, pero en realidad es por partes, ¿no? Ahora lo que está explicando el pastor Armando. Muchas gracias, pastor. Dios Amén. bendiga. Amén, hermana. Gracias. Es que mire, solamente les voy a poner el ejemplo, ¿no? Ya que ya hubo dos preguntas relacionadas a lo que significa contristar al Espíritu Santo. Por ejemplo, para llegar a esa conclusión, ¿no? Uno tiene que aprender, por ejemplo, acerca de la personalidad del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo no solamente es un poder, es una persona en sí, la tercera persona de la Trinidad. Como una persona tiene que sentimientos y afectos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, al ser personas, tienen emociones. Por eso es que nosotros somos creados a imagen y semejanza de ellos, ¿no? O de Dios en este caso. Ahora, siempre acuérdense una cosa, por ejemplo, ¿no? A veces nosotros tratamos de entender a Dios a partir de la experiencia humana y en realidad a veces vamos a, ¿qué le digo? Nos vamos a equivocar en ciertas cosas. ¿Por qué? Porque a veces pensamos y decimos, ¿no? Así como un papá, ¿no? Un ser humano que es papá, ama a sus hijos, entonces Dios también me ama a mí. Sí, sí. Ah, pero si es que el padre se enoja y se aira y castiga a sus hijos, entonces Dios lo va a hacer conmigo. Ahí tendríamos que analizar ciertas cosas, porque una cosa es la ira del hombre y otra cosa es la ira de Dios. La ira del hombre básicamente gira en torno a un descontrol, pero Dios, su ira no es en base a un descontrol. Eh, Son puntos importantes que vamos a ir tejiendo poco a poco. ¿Me entienden? Entonces, en primer lugar vemos y hablamos de la personalidad del Espíritu Santo, luego hablamos acerca de las emociones que se expresan en Dios, ¿no? Y por esa razón es que el Espíritu Santo puede ser que contristado por las acciones de los creyentes. Es decir, se le puede causar que dolor o tristeza. De ahí justamente que Efesios 4:30 diga, ¿no? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis que sellados para el día de la redención. Y de ahí se desprende, por ejemplo, la defensa que nosotros hacemos a la personalidad del Espíritu Santo contra el concepto o la definición que los testigos contra Jehová tienen. Porque para ellos el Espíritu Santo es una fuerza activa, para nosotros no, para nosotros es una persona, una personalidad. Entonces, así como el Espíritu Santo tiene sentimientos y afectos, también tiene, por ejemplo, voluntad. ¿Me entiende? Tiene voluntad, habla, etcétera. Entonces, respecto a este punto de contristar, para yo poder entender correctamente lo que significa y lo que implica contristar al Espíritu Santo, yo tengo que ver analizarlo primero, la personalidad del Espíritu Santo y también ver, ¿no? Y observar y hacer un análisis a partir de aquellas emociones que hay, ¿no? Entonces, ahí yo puedo, ¿qué cosa? Crear un concepto real de lo que significa contristar. Ahora, es más, cuando uno contrista al Espíritu Santo, no es que pierde la salvación. Contristar al Espíritu Santo no significa perder la salvación, pero sí afecta que la comunión y el crecimiento espiritual del creyente, por ejemplo. Entonces, el Espíritu Santo, por ejemplo, es quien me guía, quien me consuela, quien me santifica, ¿no? Por lo que cuando su presencia se entristece, por así decirlo, la persona experimenta que una falta de paz, de gozo, de dirección espiritual. Por esa razón es que contristar al Espíritu Santo, por ejemplo, implica que entristecer su obra en nuestras vidas
al vivir de manera contraria a los principios que él me enseña. Por eso no sé si logran entender la idea. De ahí que yo tengo primero que sentar la base, ¿entienden? Yo tengo que hacer toda una base sólida y a partir de eso crear qué cosa, esos conceptos y esas definiciones que son importantes. Y una vez que yo entiendo el concepto, una vez que yo entiendo, fácilmente lo voy a ¿qué? Aplicar a mi vida. Por eso les estaba un poco postergando eso, ¿no? ¿Me entiende? O sea, eso es lo que implica para poder llegar a un concepto mayor de gran importancia. Yo tengo que primero que ver lo básico. Puntos esenciales importantes que me van a llevar al final a decir, con razón, pues se le contrista al Espíritu Santo. Ahora entiendo por qué. Ahora entiendo la blasfemia. ¿Por qué por qué? O sea, ahí es donde uno entiende. Pero por eso les digo, a mí me pasaba, por ejemplo, ¿no? Dios me ha permitido a mí aprender a tocar un teclado. Pero yo he tenido la oportunidad, ¿no? En muchas ocasiones de conocer a hermanos que siempre me decían, hermano, enséñeme a tocar. Y yo le decía, no hay problema, pero vas a seguir el consejo que yo te doy, los pasos. No, sí, 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 ya, muy bien. Primera clase, ejercicio de dedos. Segunda clase, seguimos en ejercicio de dedos, independizar las manos, porque una mano hace una cosa, la otra mano hace otra cosa, etc. Tanto así que no llegaban a la quinta clase. ¿Por qué? Porque les aburría. Ellos pensaban que yo les iba a enseñar a tocar una alabanza ahí mismo, en la primera clase. Y entonces grande fue su decepción. Y por eso es que no llegaban. Casi todos nunca llegaron a la quinta clase. ¿Por qué? Porque les parecía aburrido. Porque a veces uno quiere ya, tocar, tocar, tocar. Pero no quiere aprender que lo más importante que es la independización de los dedos, de las manos, ¿no? Etcétera. Es algo así. En teología es algo similar. A veces queremos encontrar todas las respuestas en una sola cosa. Y no. Hay que aprender a ser pacientes. ¿Me entiende? Y hay que saber que construir poco a poco la teología. Y como le decía la vez pasada, aprender a construir una identidad. Porque nosotros somos, ¿qué? Una iglesia pentecostal. ¿Me entiende? Y a partir de eso nosotros entendemos y hay que entender esas nociones importantes. Espero que haya quedado claro y espero que ahora sí, ¿no? Ahora sí la tengan Gracias, clara. pastor, gracias. Amén. Pero ahora sí creo que entendieron por qué quería postergarles algunas cosas. Está muy bien, pastor. Ajá, Haremos igualito. Estamos aprendiendo. claro. Sean pacientes, ¿no? No vamos a conquistar el Everest en una sola clase. Ustedes saben, ¿no? Que para poder escalar el Everest, ¿no? Las personas primero tienen que aprender a ¿qué? A controlar su ritmo cardíaco y no es que de frente se vayan, no, tienen que seguir una preparación de varias semanas, creo que, para que ellos se vayan adaptando a las alturas. Y el camino y el recorrido a esa altura no es tampoco de la noche a la mañana, es poco a poco. O sea, es algo similar, ¿no? A ver, hermano David. Dios le bendiga, pastor. Mi consulta era con respecto a los gemidos indecibles que el Espíritu Santo nos ayuda.
Amén. Eso sí lo voy a dejar. A veces a uno le da ganas de responder, pero lo vamos a dejar. Ustedes van a llegar, va a llegar su momento donde su profesor les va a decir eso, ¿no? Pero esos gemidos sin decir y todo eso justamente tiene relación con lo que le decía hace un momento, ¿no? Hay que saber entender la personalidad del Espíritu Santo. Así como, por ejemplo, en Cristología, ustedes tienen que aprender, ¿no? ¿Qué implica cada uno de los oficios de Cristo, ¿no? ¿Qué implica que Cristo sea sacerdote? ¿Qué implica, o nuestro sumo sacerdote, qué implica que Jesús sea rey? ¿Qué implica que Jesús sea profeta? O sea, sus implicancias, ¿no? El por qué. Tiene una razón de ser. ¿Por qué Jesús dice, o por qué él actuó bajo la unción del Espíritu Santo? ¿No? ¿Por qué dice eso? ¿Por qué Isaías profetizó eso? O sea, todo tiene una razón de ser. Y como le digo, eso es poco a poco, ustedes van a ir entendiendo el por qué. Y la mejor manera de aprender es entendiendo las cosas. Amén. Así que, hermano David, ahora sí usted se queda con esa hasta el día que les toque el curso como tal. Ya les adelanté lo del contristar, ¿no? Respondí lo de la blasfemia, pero lo otro ya lo dejamos. Hermana Juana. Dios le bendiga, pastor. Buenas noches. Ya, Pastor, hermana, díganos. Dios le bendiga, pastor. Gracias, pastor, por sus enseñanzas, escuchando la participación de los compañeros, de los seminaristas. Y de verdad es importante, pastor, saber, pero, pastor, ¿cuándo? La pregunta sería, ¿no? ¿Cuándo podemos ver a una persona que tiene el Espíritu Santo? Ya que muchas prédicas se está escuchando y dicen, ¿no? Que el Espíritu Santo es una comunión íntima con Dios. Otros dicen, ¿no? Que hay que hablar lenguas. ¿Cuándo, pastor, se sabe que una persona tiene el Espíritu Santo? Esa sería mi pregunta, pastor. Amén. Como lo vimos y como creo que siempre lo hemos escuchado de nuestros pastores, hay una señal inequívoca de que una persona ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuál es? El hablar en lenguas inspiradas por el Espíritu Santo. No son lenguas aprendidas, ¿no? Hay iglesias donde enseñan a hablar en lenguas. A ver, hermano, a ver, repite después de mí. Salta la baranda, baja la baranda, salta la baranda, baja la baranda, salta la baranda. Más rápido, más rápido, más rápido. Ya, ya. Recibiste el poder. No, aunque no crea, los hay. No son lenguas aprendidas. Es una lengua inspirada por el Espíritu Santo, una lengua genuina. ¿Entiende? Esa es la señal de que uno ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Las lenguas. Amén. Amén, pastor. No entendí Amén. así. Gracias. Amén. Hermano Harold. Pastor, mi consulta es, en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 34, el profeta Juan dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. Mi consulta es, ¿a qué se referirá Juan cuando dice que Dios no da el Espíritu por medida? Gracias. Es que cuando Dios da el Espíritu, no es una partecita del Espíritu. Ustedes saben, por ejemplo, si hablamos del nuevo nacimiento, es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, quien entra a morar ¿dónde? En nuestra vida. No es que una partecita de Dios entra a morar a nuestra vida. No es que yo tenga una partecita de Dios, usted tenga otra partecita de Dios. No es que Dios se haya partido en 1.000.000 de partecitas o en 1.000 millones de partecitas y cada uno de nosotros tengamos una partecita del no. Sino que
¿no? Cuando Dios entra en nuestro corazón, entra todo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? A eso es a lo que yo entiendo que se refiere eso. Y cuando ya hablamos del Espíritu Santo, y como les dije la vez pasada, ya es un dejar, ¿no? O es dejarle al Espíritu Santo que obre en plenitud en nuestra vida. Porque si bien Él está en nuestros corazones, ¿no? Él habita, porque cuando uno se convierte, entra a morar, ¿no? Y eso lo vimos también en la clase pasada, ¿no? Con lo que dice Corintios, ¿no? Que nosotros somos templo de Dios o templo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo mora en vosotros, dice Pablo. Entonces, nosotros nos convertimos en templo de Dios, pero ahora, ¿no? Para poder recibir el bautismo del Espíritu Santo, uno tiene que dejar que el Espíritu Santo, ¿qué? Tome el control de nuestra vida. Como les decía, con esa figura, ¿no? Que les mencioné, es dejarle al Espíritu Santo todas las llaves de cada habitación de nuestra vida. Que Él sea el administrador, que Él sea, ¿no? El gobernante de nuestra vida. Dejarle que Él obre en plenitud, sin límites en nuestra vida. Ahí es cuando uno recibe ese poder, esa gracia de Dios, ¿no? Por eso es que el bautismo del Espíritu Santo lo que hace es revolucionar todo nuestro ser, ¿no? Es algo sobrenatural, es una investidura de poder que nos faculta, ¿qué cosa? Poder ser testigos eficaces para la gloria de Dios. No sé si está claro. Muy bien. Hermano Henry. Todo Dios le bendiga. Sí, hermano. Díganos. Dios le bendiga, siervo. Sí, Dios le bendiga a cada uno también, mis hermanos y pastores. Sí, hace poco escuché una hermana consultar cómo uno se da cuenta o sabe que tiene eh, el Espíritu Santo, ¿no? Y usted dijo que era por medio de que también podría hablar en lenguas, ¿no? Pero también eso también podría, eh, según lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 22, o sea, por los frutos del Espíritu, teniendo los frutos del Espíritu. Ya. Acá vamos a hablar de dos cosas distintas. Miren, Amén. una cosa es, por ejemplo, ya, hablemos. Una cosa es dones del Espíritu Santo y otra cosa es frutos del Espíritu Santo. Amén. Cuando uno se convierte a Cristo, ¿no? Cuando Dios entra a morar a nuestra vida, uno es llamado a dar frutos. ¿Me entiende? Frutos Amén. dignos de arrepentimiento, los frutos del Espíritu, ¿no? Amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, templanza, etcétera. Todos esos frutos se tienen que manifestar y se van a manifestar en la medida en que nosotros tenemos comunión con Dios y dejamos que el Espíritu Santo influya a través de nuestra vida. Pero ya después de la experiencia del bautismo del Espíritu Santo, ahora que se manifiestan lo que son los dones del Espíritu Santo. Los frutos tienen que manifestarlos todos, sean creyentes, o mejor dicho, sea que tengan o no el bautismo del Espíritu Santo. Pero los dones lo manifiestan aquellos que tienen el bautismo en el Espíritu Santo. Ahora, decíamos hace un momento, ¿no? Que la señal inequívoca, ¿no? Y eso siempre lo he escuchado, el pastor Ortiz lo enseñaba, el pastor Rodolfo lo ha enseñado, todos lo enseñan, ¿no? Porque esto es como algo unánime, ¿no? La señal inequívoca de haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo es el hablar en lenguas. Amén. Pero hay algo interesante ahí. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, y esto que no sé si les mencioné
anteriormente, cuando nosotros leemos Primera de Corintios, que es justamente una carta donde Pablo va a hablar acerca de todo este tema, especialmente los capítulos 12, 13 y 14, ¿no? Pablo habla en el capítulo 12 de los dones del Espíritu Santo. En el capítulo 14 se enfoca en dos dones, en lo que sería el don de profecía y en el don de lenguas, ¿no? Pero entre estos dos, ¿no? Entre todo este pasaje, en esta porción, va a ser un interludio, ¿no? En el capítulo 13. En ese capítulo hay algo interesante que Pablo dice: si yo hablase lenguas humanas o angelicales, pero Angelicales, amén. no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Amén. En otras palabras, de nada sirve manifestar dones sobrenaturales si al final no hay frutos que puedan, ¿qué? Dar testimonio de una vida piadosa delante de Dios. De nada sirve. Así es. De nada sirve tener una fe que pueda mover montañas si mis frutos no se están manifestando. Porque acuérdese, el Señor decía, en aquel día muchos dirán, no hice milagros, no hice sanidades, no profetizamos en tu nombre. ¿Y qué dice? De cierto, nunca os conocí. Pero el Señor siempre decía, por sus frutos Nos los conoceréis. conoceréis. ¿Entiende? Entonces, los frutos son algo muy importante para la vida del creyente. La vida en Cristo, la vida del creyente manifiesta frutos, manifiesta dones, manifiesta la gracia de Dios en su vida. Pero el problema con los corintios era ese. Había lenguas, había profecía, pero los frutos como que no abundaban en ellos. Habían pleitos, habían divisiones, se llevaban a juicio y imagínense pues la calamidad que había ahí. Ahí donde usted, como dice, ¿no? Que hablaban lenguas, pero eran lenguas repetidas, no era por el Espíritu. Pablo no dice eso. Pablo habla de que son lenguas, ¿no? Es más, Pablo va a decir, ¿no? Ustedes hablan en lenguas, yo más. O sea, no es que Pablo diga en algún momento esas lenguas no son genuinas, no. Por el contrario, como que el contexto nos habla de que habían lenguas genuinas y la profecía también era genuina. Por eso el capítulo 14, donde Pablo está diciendo que si van a profetizar, profetice cada uno. Porque si no fuera una profecía genuina, Pablo diría, cállense todos. Pero Pablo está dando la dirección en el capítulo 14, donde todas las cosas se tienen que tener que hacerse en orden. Donde que viaje lengua genuina, había lengua genuina. El problema era que los frutos escaseaban. Y de ahí que haya la necesidad de Pablo de escribir esa carta para justamente, ¿no? Corregir esos aspectos deficientes que había en la iglesia. Eso siempre tenemos que tenerlo presente. No sé si está claro, hermano. Amén, pastor. Amén, pastor. Amén. Gracias. Amén. Terminamos con el hermano Brandon. Pastor, Dios le bendiga. Amén, lo Pastor, Dios le escuchamos. bendiga. Mi consulta era, pastor, siempre yo había aprendido de que cuando uno se convierte, el Espíritu Santo viene al lado de uno, ¿no? Y cuando el Señor te bautiza con su Espíritu, el Espíritu Santo entra en la persona. Y el fundamento para ello era el libro de San Juan 14:17. Entonces, usted comenta ahora, ¿no? De que cuando uno se convierte,
entra también ya el Espíritu Santo, pero cuando uno recibe la promesa del Espíritu Santo es como que le da la autoridad y la potestad al Espíritu Santo para que Él pueda obrar de la manera que Él quiere en nuestras vidas. Entonces, eso no sé, lo he entendido mal tal vez, Miren, porque sí, ese pasaje como que ha traído mucha, ¿qué le digo? Mucha confusión muchas veces. ¿Y por qué razón? Por el juego de palabras que se utiliza. El con y el en, ¿no? Como que nos hace ver, yo también en algún momento, ¿no? Creí eso, porque eso era también lo que me habían compartido a mí, pero luego también tuve un pastor que me hizo entender algo sencillo. Si yo digo con y en, yo estaría limitando al Espíritu Santo y a Dios, ¿no? Y lo estaría condicionando al espacio y materia, por así decirlo, o al espacio simplemente. Es decir, que Dios estaría limitado por el espacio, porque podría estar en un sitio y no podría estar en otro. Podría estar a mi lado, pero no podría estar en mi corazón. Y eso no es así. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios omnisciente, pero que también Dios no está limitado por el espacio. No sé si me dejo entender. O sea, Dios no está limitado por el espacio, por la dimensión nuestra. Nosotros estamos condicionados al espacio, tiempo y materia, ¿no? Somos materia, ¿no? Ocupamos un lugar en el espacio y el tiempo nos afecta a nosotros. Pero Dios no está limitado por ninguna de esas condiciones porque Dios ha creado todas esas cosas. Por lo tanto, Él está fuera y excluido de esa dimensión, de esa realidad. Entonces, cuando hay ese juego de palabras, no está Juan haciendo ese, ¿qué le digo? No está diciendo, ¿no? Que el Espíritu Santo no iba a estar dentro de nosotros. No, lo único que está haciendo entender y el contexto de esa declaración, ¿no? En ese discurso de despedida de Jesús, ¿no? Él lo que está haciendo que él promete que enviará al Espíritu Santo, también llamado el Consolador o el Espíritu de verdad. Y Jesús dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Cuando dice está con vosotros, hace referencia a la presencia del Espíritu Santo que ya está activa en la vida de los discípulos a través de que de la obra de Jesús. Entonces, el Espíritu Santo estaba ¿qué? Con ellos, guiando, revelando la verdad y capacitando para el ministerio, aunque de manera externa, en ese momento, a través de la persona de Jesús. O sea, Jesús está ahí, ¿no? Obrando. Ahora, y luego cuando dice estará en vosotros, se refiere al cambio que ocurriría después de la resurrección y ascensión de Jesús, específicamente en el evento de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo, ¿no? Sería enviado ¿qué? A morar permanentemente dentro de los creyentes, ¿no? O sea, es una manera tal vez de entenderlo. No sé si no sé si me dejo un poco entender. Entonces, aquí está, algunos entienden eso como que Jesús está anunciando esa transición de la obra del Espíritu Santo de estar con, ¿no? A estar en. O sea, esa es una forma como lo entienden algunos. Pero como le digo, no, esos detalles tienen también una razón de ser. Por eso les digo, cuando uno recibe a Dios, recibe al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y están en nosotros. Eso no hay duda alguna. ¿Me entiende? Entonces, nosotros vemos que el Señor ha hecho esta obra maravillosa en nuestra vida, de permitir que nosotros, ¿no? Podamos ser que templo del Espíritu Santo, templo de Dios, ¿no? Por eso es que nosotros tenemos que, como dice, ¿no? Guardar y cuidar este templo.
porque eso es lo que agrada a Dios. No sé si está claro. Amén, pastor. Sí, lo entendí. Solo que creo que tengo que desaprender algunas cosas. y, no sé, aprender quizás lo que usted comenta, ¿no? Y tener más versos que hablen lo que usted comenta, ¿no? De que cuando uno se convierte ya el Espíritu de Dios ya está en nosotros, ¿no? No sé. Eso me falta comprenderlo todavía. Claro, como le digo, mírenme, cuando uno se convierte, Dios entra a morar en nuestra vida y Dios es uno. Ujú. No es que sean tres separados, no es que el Padre y el Hijo pueden estar en nosotros y el Espíritu Santo estar fuera de nosotros. ¿Por qué? Porque no aplicaría el concepto, por ejemplo, de la Trinidad, ¿no? Donde está el Padre, también está el Hijo y el Espíritu Santo. Donde está el Hijo, está el Padre y el Espíritu Santo. Donde está el Espíritu Santo, está el Padre y el Hijo. O sea, son indivisibles, inseparables. ¿Me entiende? Eso es lo que tenemos que entender. De ahí parte todo. De entender de que donde esté uno, están todos. Amén, pastor. Y Amén. entonces, cuando digamos en la palabra del Señor habla y dice, ¿no? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Si entendemos el término recibir, es algo que uno no tiene y lo va a recibir, pues, ¿no? lo No va a obtener, necesariamente. o no sé, ¿cómo Acu- se puede entender? Como le, es que como le digo, ¿no? O sea, son implicaciones. O sea, no es un simple tomar una palabra en el contexto nuestro y entenderlo a primera. Por ejemplo, hay palabras que en nuestro contexto occidental significan una cosa, como por ejemplo primogénito. Primogénito en el contexto occidental, ¿qué significa? El primer hijo entre muchos. O sea, el primer hijo, ese es primogénito. Pero en el contexto oriental, primogénito no solamente es eso. Primogénito no solamente es el primero de entre muchos hijos, sino que primogénito también se le llama a aquel que está por encima de otros, el que tiene la preeminencia. Y cuando nosotros llegamos a Colosenses, a Jesús se le llama el primogénito de toda la creación. Entonces, si nosotros simplemente llevamos el concepto occidental, ¿no? De primogénito y lo aplicamos, entonces lo que vamos a hacer, ¿qué? Vamos a terminar dándole la razón a los testigos de Jehová. Pero si nosotros aplicamos un contexto completo, ¿no? Vamos a ver que cuando dice primogénito de toda la creación, está diciendo que Cristo está por encima de todo lo creado. Y eso no implica que Él sea creado. Él está por encima de todo lo creado. Y en el contexto también habla de que Cristo está que está por encima de todo. Me dejo entender. Por esa razón es que hay palabras que hay que entenderlas en su contexto. Y para entenderlas en el contexto hay que ir al original. ¿Qué significa recibir? Lógicamente siempre vamos a tener limitaciones por el tipo de lenguaje, pero hay que entenderlo y eso lleva tiempo. Por eso les digo, hay conceptos, hay ideas que ustedes necesitan primero forjar en sus vidas. ¿Me entiende? ¿Qué significa? Por eso, la naturaleza del Espíritu Santo. ¿Qué significa la esencia que hay en él? La persona, propósito, razón de ser, ministerio, etcétera. Cuando una vez yo entiendo eso, entonces yo puedo entender cuál es la acción del Espíritu Santo en relación a la iglesia y en relación a los creyentes. No Amén. sé si ahora está claro. Sí, pastor, muchas gracias. Amén. Y terminamos ahora sí con el hermano Harry. Pero que sea corto, por favor. Ya nos hemos pasado de hora. Amén, pastor. Pastor, mi consulta es respecto
Cuando los discípulos estuvieron con Jesucristo, ellos no recibieron el bautizo del Espíritu Santo, sin embargo Jesucristo les dio autoridad para echar fuera demonios. Mi duda viene de que ¿no? El echar fuera demonios, el sanar a los enfermos, viene también dado por la operación de los dones espirituales. Sin embargo, aquí Jesucristo les da la autoridad y ellos echaban fuera demonios, hacían milagros, resucitaban muertos, creo también. Entonces, un poco mi duda, ¿no? ¿Lo que ellos hacían era un caso especial o cómo podría entenderse, pastor? Gracias. Yo lo entiendo como un caso especial. ¿Por qué? Porque todavía no estaba en acción el ministerio del Espíritu Santo. O sea, una vez que el Espíritu Santo viene, por eso Jesús dice, no, es necesario que yo me vaya para que venga el otro consolador. El otro consolador implica que un nuevo ministerio, ¿no? Una nueva acción, una nueva forma de accionar. Entonces, en ese momento, Jesús les da ¿qué? La autoridad para que vayan y echen fuera demonios, sanen a los enfermos, etc. Pero luego, ahora los discípulos van a hacer esa obra, pero bajo la unción del Espíritu Santo. Por esa razón es que Jesús les dijo que es necesario que ustedes se queden en Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Y esa investidura de poder justamente les da que la facultad de obrar, ¿no? En este mundo. Ahí es que se da apertura justamente ¿a qué? Al ministerio como tal. Porque ustedes saben, ¿no? Jesús, ¿cuándo es que inicia? ¿A partir de qué evento inicia su ministerio? A ver. ¿A partir de qué evento comienza su ministerio público? O su ministerio como tal. La boda de Caná. 40 días y 40 noches. Cuando es bautizado por Juan en el río Jordán. Correcto. Es bautizado en el Jordán y al mismo tiempo es que llevado al desierto, ungido por el Espíritu Santo, porque ustedes ven que el Espíritu Santo desciende sobre él como en forma de paloma. Entonces, él es ungido y bajo esa unción comienza y se da apertura a su ministerio. Lo mismo sucede con la iglesia. ¿Cuándo nace la iglesia? En Pentecostés. Y en Pentecostés y bajo ese poder del Espíritu Santo se da apertura al ministerio de la iglesia al mundo. Y por esa razón es que justo cuando reciben el Espíritu Santo, ¿qué es lo que se da en aposento alto? Se predica. ¿Qué público estaba ahí? Partos, medos, elamitas, los que habitaban en Mesopotamia, en el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, etcétera. Todas esas regiones. De todas esas regiones lejanas habían venido judíos residentes de esos lugares a Jerusalén para la fiesta. Y entonces ahí es donde, bajo la unción del Espíritu Santo, hablan en lenguas y ellos escuchan, ¿no?, las grandes maravillas de Dios. Y como resultado, ¿no?, vemos, ¿no?, que Pedro predica la palabra y hay una gran cosecha de almas. Muchos dicen, ¿no?, muchos comentaristas hablan de que estos creyentes o estos que recibieron esta palabra en aquel día, cuando volvieron a sus lugares lejanos, a esas tierras, ¿no?, fueron de bendición en esos lugares y eso ayudó a que los creyentes de la dispersión, a que los creyentes cuando surgió la persecución y fueron, ¿no? ¿Qué le digo? Fueron a esas regiones, aquellos creyentes que habían ya llevado esa bendición ayudaron a forjar las iglesias en esos lugares. Entonces, la unción del Espíritu Santo viene, ¿no?, a partir del ministerio propiamente de el Espíritu, ¿no? Un ministerio que se da después
de que el Señor Jesucristo asciende a lo alto. Y eso es lo que vemos en Hechos. Por eso es que hay 3 palabras claves para entender Hechos. Primero, ascender, luego descender y luego expansión. Jesucristo ascendió a los cielos, el Espíritu Santo descendió con poder y el resultado, la expansión del Evangelio del Reino a todas las naciones. No sé si está claro. Muy bien. Ahora sí, hermanos, hasta aquí mi parte. Espero que haya estado todo claro. He tratado de ser un poco lo más conciso posible y como le vuelvo a decir, estoy tratando de respetar la naturaleza del curso, ¿no? No puedo permitirme, ¿no? Desarrollar temas que ya lo van a ver en su debido momento. ¿Por qué? Porque de lo que se trata la teología es de construir, como le digo, ¿no? A partir de la base, la teología y la identidad nuestra. Porque ese es el mejor orden que nosotros podemos tener. Amén. Entonces, vamos a hacer la oración final. Ya no nos dio tiempo para poder ver lo del producto académico, pero creo que el producto académico está bien claro. ¿Sí, hermana? Sí, pastor, Dios le bendiga. No, aquí el producto 2, pastor, ¿vas a explicar, por favor? Hermana, ya no. Mire, a grosso modo. Sí, pastor, porque nos pide características y funciones. Eso nomás quería que nos explique, pastor. Ya. Entonces, a ver. Ya. Características y funciones. No es nada complicado. Acá tienen un ejemplo de cuadro cognitivo, ¿no? Y aquí ustedes ven qué es lo que se les pide. Primero, ¿no? En ese mapa cognitivo lo que tienen que hacer es primero establecer, enumerar y desarrollar, primero que las características de cada una de las personas de la Trinidad. O sea, cuáles son las características del Padre, cuáles son las características del Hijo y cuáles son las características del Espíritu Santo, ¿no? Luego, establecer, enumerar las funciones de cada una de las personas de la Trinidad. ¿Cuáles son las funciones? Por ejemplo, el Padre, preeminentemente creador, como les dije, el Hijo, redentor, el Espíritu Santo, santificador, por ejemplo, ¿no? Entonces, ustedes tienen que enumerar las funciones. Algunas de ellas, por ejemplo, las pueden encontrar en 1 Corintios 12, ¿no? Y yo creo que con esa ayuda es más que suficiente y ustedes pueden un poco más investigar acerca de eso. Entonces, primero, enumero y desarrollo las características. Por ejemplo, el Padre, ¿no? ¿Qué es el Padre? ¿Qué características tiene el Padre? Yo tengo que desarrollar cuáles son sus características, ¿no? Luego, ¿cuáles son las características del Hijo? ¿No? Por ejemplo, se encarnó, ¿no? Ahora, está con un cuerpo glorificado, resucitó de los muertos, por ejemplo. Entonces, yo tengo que desarrollar, si pongo, por ejemplo, se encarnó, yo tengo que dar una breve explicación acerca de ese punto. Entonces, yo tengo que desarrollar esa característica, ¿no? Y explicar un poco. Luego, las funciones, como ya les mencioné, y al final desarrollar una definición de la Trinidad. Es decir, ustedes, en base a todo lo que ustedes han expuesto, tienen que definir o mejor dicho, dar una definición clara acerca de lo que es la Trinidad, ¿no? Teniendo en cuenta las características y las funciones que han desarrollado. ¿Alguna pregunta? No es nada complicado. Está claro. Amén. Creo que ahora sí está claro, ¿no, hermana? Amén, pastor. Ya le Ok. Pastor, Ahora sí. el modelo del cuadro, pastor. ¿Perdón?
el modelo del cuadro donde se va a trabajar. Sí, ahí está. En el mismo producto, en la parte última, ahí ustedes ven el modelo del cuadro cognitivo. Aquí ustedes ponen el título. Cada una de las personas de la Trinidad, acá en un cuadro pueden desarrollar las características, luego en otro cuadro las funciones, etcétera. Ya solo es cuestión de que ustedes se organicen y puedan desarrollar, pues, ¿no? El producto. Amén. Amén, hermanos. Vamos a hacer la oración final. Amén, Ahora pastor. sí. Pastor, disculpe una consulta. Dios le bendiga. Sí, hermano, diga. ¿El trabajo se va a presentar en PDF? Sí, PDF. Amén. Amén. Vamos a hacer la oración. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por todo. Te pido, Señor, en esta hora que bendigas a cada uno de tus hijos y tus hijas. Señor, bendícelos grandemente, guárdalos, cuídalos, Señor, y sea tu bendición y tu presencia acompañándonos a cada momento. Gracias, Señor, por todo en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén, amados hermanos. Dios les bendiga a todos. Nos vemos el miércoles. Hasta el miércoles. Amén, pastor. Dios le bendiga, pastor. Dios le bendiga. Muchas gracias, profesor. Gracias. Amén, hermano. Aprendemos un Por la montón. paciencia. Gracias, pastor. Gracias. Dios le bendiga. Amén, hermanos. Amén. Dios les bendiga a todos. Cuídense. Nos vemos el miércoles.